abriendo su palabra y abriendo nuestro corazón, ¿verdad? Para que el Señor pueda hacer esa obra maravillosa que solo Él sabe hacer. Anoche, antes de irme, estuve conversando ahí un poquito con algunas hermanas, había hermanos también, pero eran más hermanas que hermanos. Y me pasó algo realmente muy gracioso, ¿no? Y bueno, yo no sabía que aquí, especialmente las hermanas, eran las que se reían con mayor intensidad, ¿no? Por lo que a mí me estaba pasando. ¿Ustedes quieren saber qué fue lo que me pasó? Bueno, vengan mañana que yo les voy a contar. Resulta que me dieron 2 ricos sándwiches. Digo sándwich porque los comí después cuando llegué a casa. Estaban muy ricos, realmente muy ricos. Y yo siempre salgo y tengo la Biblia en la mano. Pero como me dieron esos 2 sándwiches, ¿verdad? Yo puse la Biblia abajo del brazo y apreté fuerte los sándwichitos porque no los quería perder. Solo que andaba buscando por todos lados dónde estaba la Biblia. Estaba aquí, ¿no sé. Bueno, ahora, no, yo pensé que solamente las hermanas de anoche se reían, pero ahora se rió toda la iglesia. ¿Cómo es eso? Que se ríen así del pastor, ¿eh? ¿Quieren que les diga la verdad? Me encanta. Me gusta muchísimo que se rían. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver algo, yo diría, muy significativo en la vida cristiana, porque cuando nosotros abrimos la palabra y nos encontramos con las promesas divinas, son tan grandes, ¿verdad?, que realmente vale el nombre divinas, porque pertenecen a Dios, porque vienen de Dios. Y si las creemos, nos entusiasmamos y decimos, wow, mira lo que me está prometiendo Dios. Esto es increíble, esto es maravilloso. Y después, mis hermanos, vamos caminando en la vida cristiana y a veces nuestros pies resbalan, cometemos errores. A veces las promesas que las hacemos de todo corazón a Dios y aún a nuestros seres amados también, las rompemos como se rompe una copa dándola contra una roca. Y nos sentimos mal y hasta llegamos a pensar, ¿y por qué? Si yo había decidido ser fiel a Dios. Hasta se me habían caído algunas lágrimas, lo hice de todo corazón. Hasta le agradecí a Dios porque Él me daba la oportunidad de una nueva página, ¿verdad? Y hermanos, es que a veces no entendemos que ustedes y yo tenemos que lidiar con 2 naturalezas. Y vamos a ver eso, porque en la Biblia está totalmente claro. Es una revelación muy específica. Bueno, como todas las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado en su palabra, son claras, son yo diría, precisas, de tal manera que, si nosotros analizamos, guiados por el Espíritu Santo, sabemos a dónde Dios nos quiere conducir, sabemos qué es lo que podemos esperar de Dios y lo que Él espera de nosotros. De lo contrario, ¿qué valor tendría la verdad si no la podríamos entender? ¿Cierto? Bueno, entonces, inicio el tema, hermanos en Cristo, con la historia de un nativo que estaba internado en la selva y entonces le llevaba varias horas caminar para llegar hasta donde había un lugar para comprar los alimentos necesarios. Y al otro día, él fue, ¿verdad?, un día y aparece otra vez al otro día temprano otra vez en el negocio. Y por supuesto que el dueño del negocio sabía que ese viaje le costaba bastantes horas, ¿verdad?, hasta que podía llegar y retornar. Entonces le llamó la atención. Y
le dice el dueño del almacén, ¿y por qué viniste de nuevo? ¿Qué pasó? Bueno, en verdad vine para entregarle el dinero que usted me dio de más cuando me dio el cambio. Y entonces el dueño del almacén no se hubiera molestado, no era mucho, y además ni me hubiese dado cuenta, porque gracias a Dios estoy vendiendo muy bien, estoy trabajando muy bien. Pero dígame, ¿por qué vino? Porque en verdad no tiene sentido. Y aquel nativo le dice al dueño del comercio, tan pronto como encontré el dinero, que no era mío, me di cuenta que había dos hombres dentro de mí, que no se ponían de acuerdo. Uno me decía, ve y devuelve el dinero. El otro, guárdalo, nadie lo sabe. Sí, pero no te pertenece. Nadie lo vio. De todos modos es tan poco. Aunque es poco, no es tuyo y debes devolverlo. Cuando llegó la noche, dice, fue a la cama y no pude dormir, porque estos dos hombres, ¿no es cierto?, se pelearon dentro de mí toda la noche. Entonces, por eso es que yo decidí venir, porque quiero tener tranquilidad y paz en el corazón. Bueno, interesante, ¿no? Es una forma de expresar lo que tantas veces a nosotros también nos ha pasado. Algunos piensan que cuando entregan su vida a Dios ya no habrá más luchas, se rindieron totalmente a Dios, las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, ¿verdad? Entonces como que todo ahora será, como decimos vulgarmente, color de rosas. Ustedes conocen ese dicho, ¿verdad? Bueno, eso es un invento uruguayo, ustedes nos copiaron. Pero de todas maneras no les vamos a hacer problemas, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, mis hermanos, nos comenta cómo le fue una vez que él entregó su vida al Maestro. Y podemos ver, ¿verdad?, en esa apertura tan, yo diría, tan valiente del apóstol de Dios, el santo apóstol, que abre su corazón y expresa qué es lo que está pasando después que él entregó totalmente su vida a Dios. Entonces, les invito a que vayamos allí a Romanos, el capítulo 7. Y en Romanos, el capítulo 7, nos vamos a detener en los versos 14 en adelante. Y leo de la palabra de Dios. Romanos 7, 14 en adelante. Dice el apóstol San Pablo, porque sabemos, verso 14, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15 del capítulo 7 de Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y vuelve a decir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y la conclusión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos y amigos en Cristo Jesús, yo quiero decirles algo. Una lucha tan real y severa que lo llevó a exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Tenemos que tratar de resolver qué es lo que realmente dijo el apóstol en toda esta descripción. Y en esa declaración que es como el clímax, miserable de mí.
Imagínense ustedes, ¿no? Y está hablando el santo apóstol Pablo. Entonces, algunos tienen sus propias ideas de lo que debe ser la vida cristiana y se niegan a creer que el apóstol San Pablo está hablando de su propia experiencia en el momento cuando él escribió este capítulo. Repito, dice, no, esto es una experiencia tal vez de la vida pasada, cuando él no conocía a Jesús. O tal vez él está hablando de la experiencia de otra persona. Y hay quienes, mis hermanos, todavía van más allá, y leen estos versículos para justificar sus propios pecados ocultos y suponen que el apóstol ha caído tan bajo que no se atreve a mencionar el pecado cometido. Ahora, mis hermanos, hay varias razones por las cuales no podemos llegar a esta conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la primera. Mientras el apóstol San Pablo militaba, ¿verdad?, la religión de sus padres, como un hebreo fiel, un fariseo fiel, él era irreprensible en su obediencia, lleno de ambiciones personales y suficiencia propia. Si ustedes me permiten, sin perder esto, nos vamos allí al libro de Filipenses, el capítulo 3, y fíjense que el apóstol hace una declaración, mis hermanos, en el capítulo 3 de Filipenses, los versos 3 al 6, y leo allí de la palabra de Dios. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión, Filipenses 3:3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero miren lo que dice ahora, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, verso 4, que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Esta sí es una experiencia, mis hermanos, en Cristo que él tuvo antes de conocer a Jesús. Y no se sentía mal. La segunda razón por la cual no podemos decir que el apóstol San Pablo no estaba hablando de su propia experiencia espiritual, es que todos los verbos, aquí ahora sí volvemos al capítulo 7 de Romanos, están en tiempo presente. Si ustedes notan después, ¿verdad? Bueno, ustedes van a tener el resumen los que quieren, pero dice quiero, hago, entiendo, me deleito, veo. Y cuando uno dice quiero, hago, entiendo, deleito y veo, no puede estar hablando de otra persona, ¿verdad? Está hablando de la propia experiencia. Bueno, mis hermanos, siento que hay otra razón por la cual no está hablando de otra persona, y es que en estos pocos versículos usa más de 40 veces los pronombres yo, me, mis. Ahora imagínense, no podemos dudar, está hablando de él y de su experiencia en el momento de escribir la carta. Pero claro está, no está hablando de una, lucha de pecados capitales, como que el apóstol, ¿verdad?, robó, adulteró, engañó. Él está hablando, mis hermanos, expresando el clamor de un alma sencilla y sensible que logró captar la hermosura del carácter de Cristo y su voluntad, y su mayor anhelo es vivir como Cristo. Y él se da cuenta que con sus fuerzas no puede vivir lo que Cristo vivió. No tiene la capacidad natural para hacerlo. En otras palabras, separado de mí, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Nada podéis hacer. Y nada, mis hermanos, no es un poquito, es nada, absolutamente nada. Entonces, mis hermanos,
Por tener ese ideal, el apóstol se da cuenta que él necesita auxilio divino. Porque si ustedes ven, ¿no es cierto?, el capítulo 8 ahora, los capítulos se dividieron después. Desde que él escribió, ¿verdad?, los últimos versos del capítulo 7 al 8:1, hermanos, pasó un instante. Y después de haber dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy condenado. Ahora en el verso 1 del capítulo 8, instantes después dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne. La Biblia no presenta un aspecto dualista del ser humano, es una unidad integrada, sellada. No es que tenemos alma, somos alma, ¿verdad? Entonces, mis hermanos en Cristo, lo que está diciendo aquí el apóstol, cuando expresa los que no andan conforme a la carne, es la naturaleza caída no reina en ellos. Porque ahora vamos a ver en instantes más que una de las dos naturalezas tiene que reinar, o la naturaleza espiritual o la naturaleza carnal. Una de las dos va a reinar, y va a reinar la que está más fuerte. Es apasionante esto, ¿verdad? Es muy lindo. Bueno, entonces, ¿cuántas naturalezas tenemos los seres humanos? Dos. Una naturaleza caída, ¿verdad?, que heredamos de nuestros primeros padres, y después una naturaleza espiritual. Si nosotros permitimos ahora que Cristo Jesús reine en nuestro corazón. Ahora, esto es precioso, Esto es precioso, es maravilloso realmente. De paso, en cuanto a este hecho, tengo que aclarar que aún el pecador impenitente siente espiritualmente el llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, ninguno se entregaría a Dios. Pero una cosa es ahora permitir que tenga la supremacía en nuestra vida la presencia de Dios. Ese es el punto, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia nos ayuda a entender el porqué de esta lucha sin tregua en la vida del cristiano. La persona convertida tiene dos naturalezas. Y lo vamos a ver allí en Gálatas, el capítulo 5, un poquito más hacia el final de la Biblia. Y leo de la palabra de Dios, capítulo 5 de Gálatas, los versos 16 y 17. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. ¿A quién está escribiendo? ¿A incrédulos o a creyentes? Está escribiendo a creyentes. Está escribiendo a la iglesia ¿de qué? De Gálatas. Es como si el apóstol, ¿no es cierto?, escribiera una carta, así estaría ahora, a la iglesia de Arlington. ¿Estamos de acuerdo? Creyentes, está escribiendo a creyentes. Digo pues, verso 16 del capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ustedes notan? ¿Por qué hay que andar en el Espíritu? Porque si no andamos en el Espíritu, aunque estemos ya convertidos a Dios, ¿a quién vamos a satisfacer? Los deseos de la carne, de la naturaleza caída. Porque dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, esto de paso es muy lindo también, pero no vamos a ocupar mucho tiempo, pero a veces los seres humanos creemos que somos totalmente independientes. Y yo quiero decirles, y ustedes también lo saben, que no somos totalmente independientes. ¿No les ha pasado a ustedes? Y se los pregunto como forma de reflexión, que a veces se han propuesto, por ejemplo, mi esposo me rasca las úlceras, dice la hermana, pero me propongo no levantarle la voz. Y de pronto le está gritando.
¿verdad? Bueno, puede ser a la inversa también, ¿eh? Solamente que hoy, antes, ¿verdad? Como que los que gritaban más eran los esposos. Ahora me parece que está parejo, ¿eh? Gritan tanto las esposas como los esposos, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema que no lo vamos a poner ahora. No sé por qué con esta segunda declaración las hermanas pusieron caras de mala y los hermanos se alegraron, ¿verdad? Y el anterior era al revés. Bueno, no sé por qué será, pero de todas maneras, hermanos, está hablando a convertidos, como ustedes y como yo. Y nos está diciendo el apóstol, anden en el Espíritu. Permitan que el Espíritu de Dios llene la vida de ustedes. Y entonces no satisfagan los deseos de la naturaleza caída. Qué lindo, mis hermanos, qué precioso que es esto. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez, seguramente que sí. Porque tantas veces hablamos, los predicadores, los que, ¿verdad? Queremos comunicar las buenas nuevas. Tienes que rendirte a Dios. Y está bien, ¿cierto? Tienes que dedicar tiempo para estar con Dios. Tienes que depender de Dios. Y todo eso está bueno. Pero muchas veces no nos damos cuenta que en la vereda del frente está Dios, que promete acompañarnos en cada instante de nuestra vida, que se compromete a estar unidos a nosotros. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Ay, qué amor, qué misericordia la de Dios! Está siempre a nuestro lado para poder sostenernos en sus manos de amor. ¡Qué dedicación, mis hermanos! No se toma vacaciones. No hay ningún instante que puede perderse de ese compañerismo de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Pero qué cosa más preciosa que es esa. Qué solemne. A veces hay cristianos que inclusive hasta se sienten medio así como resentidos. Y claro, dicen, no sé por qué Dios nos exige tanto. Y nosotros tendríamos que decir, alabado sea tu nombre porque todo lo que me exiges, yo soy débil, no puedo. Si tú me exiges, te vas a tener que comprometer y se compromete Dios a estar a mi lado y fortalecerme y animarme y sostenerme para que yo pueda crecer en tus manos de amor. Porque tú lo sabes, ya me lo dijiste, sin mí nada podéis hacer. Hermanos, ¿se pusieron a pensar eso? ¿No es hermoso que Dios quiera mucho de nosotros? ¿Acaso nosotros como padres no queremos lo mejor para nuestros hijos? Y los animamos y los entusiasmamos para que ellos puedan triunfar en la vida. ¿No hacemos eso? ¡Claro que sí! Y Dios, además de tener buenas intenciones y de poder darnos ánimo, ¿saben? Puede tomarnos en sus manos de amor y capacitarnos para hacer lo que Él nos pide que tenemos que hacer. ¿O no sería un Dios cruel si Él nos pide que nosotros hiciéramos tal o cual cosa y después, ¿no es cierto?, se ría? Pobrecito. ¿Qué iban a poder? Les pedí nada más para fastidiarlos. Si estos son unos flojos. ¿Ustedes creen que Dios es cruel? Cuando Él nos pide algo, es porque Él está dispuesto a entregar todo el cielo para que nosotros podamos vivir eso que nos está pidiendo. Amén, amén, hermano, qué cosa más preciosa. Bueno, seguimos adelante. ¿Cómo se explica la presencia de estos dos principios en el mismo corazón? Es clara la Biblia, ¿no es cierto? Estos dos principios están en el alma y van a estar hasta la venida de Jesús. Ya lo vamos a ver en instantes más. El capítulo 5 de Génesis en la Biblia lo expresa en forma realmente maravillosa. No vamos a leer, ¿verdad? Solamente se los recuerdo. Ustedes no necesitan buscarlo. Pero Génesis 1:26, quédese en el 5, Génesis 5, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen. ¿Cómo fueron creados Adán y Eva? A imagen de Dios. No tenían una naturaleza caída, tenían una naturaleza santa, mis hermanos. Pero ahora el capítulo 5, mis hermanos, miren ustedes lo que me dice, del libro de Génesis. Dice el verso 3 del capítulo 5, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ustedes notan la diferencia, ¿no? Adán y Eva, a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero ahora nosotros, si bien es cierto, no hemos perdido la imagen de Dios, pero se ha deteriorado grandemente. Hemos recibido la naturaleza caída de Adán y de Eva. Porque los hijos que engendraron, Adán y Eva, y los hijos de los hijos de los hijos, fueron a imagen y semejanza del hombre que ya no está en la impecabilidad, sino que está en pecado. En Jeremías 17, el verso 9, leo de la palabra de Dios: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, el próximo versículo dice que Dios conoce nuestro corazón. El diablo, mis hermanos, es especialista en engañarnos, en mentirnos, en estafarnos, en burlarse de nosotros. Y nosotros, por tener esa naturaleza caída, tenemos una tendencia a creer las mentiras del diablo. Hermanos, esa es la triste realidad. Y por tener esa naturaleza caída, tenemos una tendencia a rechazar la verdad de Dios. Esa es parte de nuestra situación, pero no es para desesperar, porque Dios puede intervenir y Dios interviene para poder concedernos la naturaleza espiritual, para que seamos nuevas criaturas. El Salmo 51, por ejemplo, 5, hermanos, es una revelación muy grande que expresa la palabra de Dios, porque algunos por ahí dicen, bueno, pero ¿y cuándo el ser humano ahora fue engendrado a imagen y semejanza de Adán, verdad? Esa es nuestra realidad. Entonces, pero ¿y desde cuándo el hombre se transforma en pecador? Porque, hermanos en Cristo, cuando ustedes ven un bebé recién nacido, lo que menos piensan es que es pecador. Qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más linda. Qué ternura, ¿no? Pero ese bebé tan bonito, tan precioso, recién nacido, a las poquitas horas, si empieza a mamar y el pecho de la mamá no le da suficiente leche, ¿verdad? Capaz que le va a clavar las uñas, como diciendo, hey, ¿qué pasa que no está saliendo todo lo que yo quiero? Allá hay manifestaciones de egoísmo, ¿verdad? Bueno, no digo a las poquitas horas, pero sí apenas pasan unos días, ¿verdad? Se ven algunas cositas de estas muy interesantes, ¿verdad? Quiero más, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben. Ahora, ¿cuándo el ser humano comienza a tener esa naturaleza caída? El salmista, en el capítulo 51, verso 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que la naturaleza caída viene desde el momento de la concepción, bíblicamente. De paso, no vayamos a interpretar que la concepción es pecaminosa. No, es un milagro divino, ¿verdad? Pero ese ser que se está formando ya tiene una naturaleza caída. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Bueno, esa cruda realidad, por tener estas dos naturalezas, es que muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos con nosotros mismos.
¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy planeando? Hace un tiempo atrás leí la opción de que hubiera un equipo tan sofisticado que nos pudieran leer el cerebro, ¿verdad? Aún cuando estamos sentados dentro de la iglesia. Que en una pantalla saliera, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me siento acá, ¿no es cierto? Y en la pantalla sale todo lo que está pensando el pastor Luis. Y cada uno de ustedes también, ¿no es cierto? Capaz que seríamos un poquito más cuidadosos, ¿no? Si sale todo así, ¿no es cierto, mis hermanos? Porque, bueno, ¿y para qué dar explicaciones, mis hermanos? Pero digo, sí, Dios conoce todo lo que nosotros pensamos. El Salmo 139 es precioso, hermanos. Dice que aún nuestras palabras no han salido de nuestra boca y Dios ya sabe qué es lo que nosotros vamos a hablar. ¡Qué dedicación, mis hermanos! ¡Qué dedicación! ¿Cómo nos sigue para protegernos? Por eso que muchas veces estamos pensando el mal, no lo dijimos a nadie y ya hay una voz interior que nos empieza a decir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios está sabiendo lo que estamos pensando, mis hermanos en Cristo. Alabado sea Dios por esto. ¡Qué maravilloso! Por eso que la dedicación que Dios tiene hacia nosotros es incomprensible, es incomparable. Está las 24 horas del día a nuestro lado para socorrernos, para bendecirnos, para evitar que nosotros caigamos, ¿no es cierto?, en el pecado. Bueno, ¿cuál de las dos reinará? En verdad, pensemos en Romanos capítulo 6. Ahora nos vamos otra vez cerquita del capítulo 7 de Romanos. Pero entonces tomamos el capítulo 6. Y allí, ¿verdad?, de Romanos capítulo 6, vamos a leer el verso 6. Dice, sabiendo esto, 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Wow! Si yo llegara a interpretar que viejo hombre es naturaleza carnal, entonces todo lo que estuve predicando anteriormente basado en la Biblia está equivocado. ¿Me están entendiendo, verdad? Porque la Biblia es bien clara. Esa naturaleza caída nos va a acompañar hasta la venida de Cristo. Y por eso tantas amonestaciones en toda la Biblia de no dejarnos dominar por la naturaleza caída, sino permitir que la naturaleza espiritual, la presencia de Dios, reine en nuestro corazón, sea suprema. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá dice que Romanos 6:6, que el viejo hombre, dice, fue muerto. Y que el cuerpo del pecado es destruido. Y entonces ya no vamos a servir más al pecado. Bueno, hay quienes han malogrado su experiencia espiritual cristiana creyendo que cuando aceptan a Cristo Jesús no tendrán más luchas ni tentaciones. Y entonces, cuando están frente a una tentación o han caído, ¿verdad?, frente a una tentación, llegan a la conclusión, mi conversión entonces no era genuina. ¿Ustedes se dan cuenta de la solemnidad de poder entender este tema, hermanos? Pero ¿y qué es el viejo hombre? Ahora tenemos que descubrir eso, tenemos que ver en la palabra de Dios. Entonces, no es la naturaleza carnal. ¿Qué es el viejo hombre? El mismo apóstol Pablo, la Biblia es su propio intérprete, nos aclara en Efesios 4:22 qué es el viejo hombre. Vamos allí a Efesios, capítulo 4, verso 22. Vamos a leer la palabra. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¡Wow! Viejo hombre, entonces, la manera que teníamos de vivir antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Esto es precioso. Es indudable. Tiene que ver con la manera pasada de vivir la vida de pecado habitual, ahogando las inquietudes espirituales, sin tomar decisiones, ¿verdad?, de vivir la voluntad de Dios. Ese es el viejo hombre. El Señor lo llama, pero Él no responde. Él se da cuenta que tiene que vivir una vida diferente, nueva, pero sigue con la vieja vida. No quiere la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bueno, miren, la crucifixión, de alguna manera, hermanos y amigos en Cristo, ilustra esta realidad. ¿Por qué? Porque el crucificado podía vivir varias horas o aún días después de estar en la cruz, pero al estar en la cruz, él perdía el derecho de vivir como él quiere. Imagínense, ¿no es cierto? Está en la cruz, ya no puede vivir como él quiere, está ahí. Y por supuesto no puede gobernar él y hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Está en la cruz. El apóstol nos dice que el viejo hombre no es decapitado cuando nos entregamos a Jesús. No muere. Perdón, la vieja naturaleza. El viejo hombre sí, debe morir. Estamos de acuerdo, pero la vieja naturaleza no es decapitada. Pero saben, esa naturaleza carnal que permanece pierde el derecho a la supremacía. Encuentra que su territorio está siendo ocupado por otro principio, la naturaleza espiritual que ahora limita y controla la naturaleza carnal. ¡Wow! ¡Qué precioso! Si vamos a tener la naturaleza carnal hasta la venida de Cristo, ¿cada cuánto tiempo tenemos que entregar nuestra vida a Dios? ¿Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, las equivocaciones que cometemos los seres humanos? Que a veces ya creemos, no, yo hace mucho que estoy en la iglesia, a decir verdad, mi abuelo ya era creyente, mis padres, mis hermanos mayores, los tíos, todos. Ya sé caminar, ya sé cómo se vive. Si tú crees eso, que vivir la vida cristiana es aprender a caminar solo, estás anulando todo el mensaje bíblico. Sin mí nada podéis hacer. Y no dice, ¿no es cierto? A no ser que tu abuelo ya haya sido creyente, adventista, tus padres, tu madre, ¿verdad? Tus hermanos, tus tíos. No, si todos ya, no, tercera generación ya, sí, no, esos pueden. ¿Ustedes leyeron alguna cosa así alguna vez? No existe esa opción. Bueno, mis hermanos, yo quiero decirles que realmente nosotros tenemos que ver cada día quién va a estar entronizado en nuestro corazón. Y volvemos allí a Romanos, el capítulo 6. Y el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Tenemos algo los seres humanos entonces para hacer. Por un lado está, por supuesto, la gracia de Dios. Y por otro lado, nuestra necesidad de actuar en la vida aceptando la salvación ofrecida por Dios. Porque ¿de qué vale la gracia salvífica si tú no quieres la gracia salvífica?
podemos ser salvos, podemos ser transformados. Pero están estas dos realidades. La gracia salvífica que Dios pone en acción y ahora la criatura perdida que acepta la salvación. Saben, mis hermanos, la experiencia del pueblo de Israel, no lo vamos a leer, pero allí en Éxodo 14, 13 al 15, están en los apuntes, ¿verdad? Lo sacó de Egipto, con señales, con prodigios, maravillosos, ¿verdad? Pero llega el momento cuando al costado tienen montañas, enfrente el mar, atrás el ejército. Los egipcios que vienen para recapturarlos. ¿Se acuerdan ustedes eso tan impresionante? Y Dios les dice, avancen. Pero Dios no los empujó. Dios abrió el mar cuando ellos comenzaron a avanzar. ¿Quién decidió avanzar? El pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Pero repito, Dios no los empujó. Él dio la orden y ellos aceptaron gozoso, aunque no sabían qué era lo que Dios realmente iba a hacer. Miren, hermano, ¿no? Porque miren si los israelitas se hubiesen plantado ahí. Sí, está bien, pero ¿y qué es lo que tú vas a hacer? Y no, vamos a suponer que Dios le dice, no, voy a abrir el mar para que ustedes puedan pasar. Sí, pero si el ejército viene cerquita ahí, lo abres para nosotros, queda abierto. Se meten ellos también. ¿Qué sirve? Y miren si Dios les tendría que haber explicado todo. No, les dijo, avancen. Yo los voy a salvar. Ustedes avancen. Bueno, esto es realmente precioso, mis hermanos en Cristo. Ellos obedecieron, marcharon, el mar se abrió. De la misma forma, Dios nos salva y nos pide que marchemos. Somos seres responsables y debemos esforzarnos por andar en los caminos de Dios. La palabra andar se utiliza mucho en la Biblia. Debemos andar como ellos anduvieron, como ellos caminaron. Vamos a ver dos ejemplos que están aquí cerquita, Gálatas capítulo 5. Y entonces, allí el verso 16. Miren qué cosa más preciosa dice el apóstol de Dios. Gálatas 5, 16. Digo pues, dice el apóstol, marchen. No, dice acá, andad en el Espíritu. ¿No es lo mismo, mis hermanos? Marchen en el Espíritu, avancen en el Espíritu de Dios y no satisfagan los deseos de la carne. ¿A quiénes está escribiendo? A creyentes que han rendido su alma a Dios. Y los amonesta, ¿verdad? Porque ustedes siguen teniendo una naturaleza caída. Pero entonces hay una solución. Caminen, anden, guiados por el Espíritu de Dios. La otra está aquí en Efesios, cerquita, 2 hojas más hacia el final de la Biblia. El capítulo 4 y el verso 1. Yo pues, dice Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis, que marchen, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por quién? Por Dios. Dios es el que llama. Y Dios es el que habilita para que ahora nosotros, los seres humanos, podamos andar. Qué cosa más preciosa, ¿no? Por eso, mis hermanos, en el día final, aquellos pecadores impenitentes no van a poder reclamar nada a Dios. No van a poder decirle, pero Señor, no te dedicaste a salvarme. No hay esa opción, porque Dios se dedica a salvar a sus hijos y los llama constantemente y sabe cómo llamar, en qué momento oportuno, ¿verdad? Inclusive, aunque nos llama de todos los días, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que pasan en la vida donde ahora el llamado es más intenso, es más fuerte. Realmente aceptar la voluntad de Dios es sencillamente maravilloso. Y mis hermanos, lo que dijimos antes, la naturaleza carnal va a estar hasta que Jesús venga. Leemos dos pasajes, uno bien cerquita aquí,
más hacia el final de la Biblia, Filipenses, 2 o 3 hojitas, adelante, hacia el final, capítulo 3 decíamos, versos 20 y 21. Miren qué cosa más linda nos dice el apóstol de Dios. Filipenses 3, 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahora miren lo que dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, de esa naturaleza caída, ¿verdad? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí sí, mis hermanos, cuando venga Jesús ya no tendremos más una naturaleza caída. Y el otro pasaje, Primera de Corintios, y entonces el capítulo 15, y nos detenemos en el verso 53. El apóstol San Pablo está haciendo toda una síntesis allí de lo que va a pasar cuando venga Jesús en poder, en gloria, en majestad. Y dice en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a estar muertos cuando venga Jesús, pero todos seremos transformados. Y el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Y el verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Un cuerpo glorificado, mis hermanos. De corruptible pasa a ser incorruptible y de mortal a inmortal. Y por supuesto que el cuerpo incorruptible y el cuerpo inmortal no tiene espacio para la naturaleza caída, definitivamente. Por eso es que ahora somos corruptibles, inmortales. Bueno, esto es realmente precioso. Y terminamos, mis hermanos, diciendo que debemos ser fuertes en la debilidad. Parecería ser casi lógico que el cristiano debe aprender a caminar tan cerca que él mismo, ¿verdad?, puede caminar sin estar dependiendo de Dios. Y que puede llegar a caminar solo. Sin embargo, la realidad, mis hermanos, en Cristo, todo lo contrario. Cuanto más nos acercamos a Dios, más claramente vemos nuestra necesidad a la luz de la presencia, ¿verdad?, divina, y más sentimos que Dios tiene que intervenir en nuestra vida y ayudarnos. Segunda de Corintios, capítulo 12 y el verso 9. Leo de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Se acuerdan cuando Dios ahora está frente al apóstol que le está reclamando? Él quiere un milagro. Él quiere un milagro. Un milagro de sanidad, ¿verdad? Todo indica que el apóstol San Pablo se estaba quedando ciego. Las últimas epístolas ya él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y ustedes saben que nosotros empezamos a escribir grande cuando nos quedamos cortos de vista, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes no llegaron a los 60, después ya van a saber más lo que yo les estoy diciendo. Las últimas epístolas ni las escribe él. Y él clama 3 veces para que Dios lo sane. Y miren lo que le dice el Señor. Él me ha dicho, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es decir, y bueno, ¿qué va a hacer? La carne, ¿no es cierto?, me lleva, el espíritu quiere, pero la carne no, soy débil. Él no está hablando acá de la vida espiritual, hermanos. No confundamos. ¿Cuál es la debilidad que lo lleva a ser fuerte? Los dramas que tenemos que vivir, las agresiones que recibimos mientras estamos de este lado de la eternidad. Dolores, frustraciones, ¿verdad? No son pecados, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, no es pecado quedarse corto de vista. ¿Cierto? A no ser que tú hagas algo para quedarte corto de vista, pero si no, nadie le podemos decir, hey, ¿te estás quedando corto de vista? Ah, saber lo que has hecho, ¿eh? No corresponde, mis hermanos en Cristo, no corresponde, ¿verdad? Bueno, pero él dice que el poder de Dios, mis hermanos, se manifiesta en los dramas que nosotros tenemos que enfrentar como hijos y como hijas de Dios. Y saben, mis hermanos, que ahí está lo que dijo Jesús en San Juan 15, 4 y 5. Sin mí nada podéis hacer. Nuestra fortaleza y crecimiento se encuentra en estar unido a Cristo Jesús. Filipenses, ya que estamos aquí bastante cerca, el capítulo 4 y el verso 13. Miren qué cosa más preciosa, mis hermanos. Filipenses 4:13. Es tan conocido este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en verdad, cuando nosotros hacemos un análisis de la vida de Cristo, Cristo, mis hermanos, en el momento de su mayor debilidad, obtuvo el mayor triunfo. Estaba en la cruz, crucificado como un malhechor. Los hombres a quienes él vino a salvar se mojaban de él. El Padre había vuelto su rostro, tinieblas cubrían la tierra. Y en ese momento nuestro Señor, de tanta debilidad, en un sentido, ¿verdad?, exclamó, consumado es. Y partió la historia en dos. Antes de esa muerte, toda la humanidad condenada. Después de esa muerte, toda la humanidad que acepta a Jesús y el supremo sacrificio y la voluntad de Dios, ¿cómo? Salvada por toda la eternidad. Y humanamente, mis hermanos, ¿quién iba a decir, mirando a Jesús, qué fortaleza, ¿eh? ¡Wow! Sí, indudablemente Dios está clavado en la cruz. ¡Ja! Mirá cómo se mofan. Mirá, le escupen en la cara y todo. Sí, es Dios, pero qué fortaleza. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? ¿Qué diríamos humanamente? ¡Qué debilidad! ¿Cómo puede permitir que le hagan eso? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. A veces me parece, mis hermanos en Cristo, que debemos pedir un poquito diferente en nuestras oraciones. Me parece que hay muchas oraciones de ayúdame, Señor, ayúdame. Y hay pocas oraciones de sálvame, sálvame. Yo no quiero decir que Jesús no ayude, pero lo que Él sabe hacer mejor es salvar, mis hermanos. Entonces pidamos que Él nos salve cada día de nosotros mismos, que somos el problema más serio. Nosotros mismos, tan cerca de nosotros, ese corazón que palpita con una naturaleza caída, pero que en definitiva puede palpitar con una naturaleza espiritual. Si permitimos que la obra de Cristo pueda ser suprema. Si algún día la lucha es intensa y te sientes débil, tómalo como una oportunidad para crecer como hijo o como hija de Dios. Si tú estás frente a una tentación, tómalo como una oportunidad para ser fiel.
No reniegues por la tentación. ¿Me están entendiendo? Oh, sí, estoy frente a la tentación. Ay, Señor, humanamente yo no puedo. Pero yo decido vivir tu voluntad. Capacítame para que frente a este drama yo pueda vivir tu voluntad. Qué cosa más preciosa, mis hermanos en Cristo. Recuerda que es precisamente en la debilidad donde se perfecciona, ¿qué cosa? El poder de Dios. Si las pruebas son difíciles, Él va con nosotros. Siempre está a nuestro lado para darnos el crecimiento salvífico. Primera de Corintios, y termino con esto, capítulo 10. Al mirarlo a ustedes veo que les gusta mucho Primera de Corintios, capítulo 10, ¿no? ¿O les gusta que yo dije que iba a terminar? No me hagan ningún cuento. Primera de Corintios 10, el verso 13. Dice, perdón, estaba en Romanos. Acá yo quiero decirles, mis hermanos y amigos en Cristo, que el honor de Dios está en juego. Cuando Dios promete algo, el honor de Dios está en juego. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y este pasaje, mis hermanos, es lo que podría llenar, creyéndolo, nuestro corazón de la certeza que en Jesús vamos a ser salvos si permanecemos en sus manos de amor. No tendríamos por qué dudar de la salvación. Y dice, 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Oye, hermanos, no hay tal cosa como para decir, verdad, ay, sí que el espíritu está dispuesto, la carne, no puedo, es que me agarró el diablo demasiado. No. Hermanos en Cristo, vamos a ser creyentes de veras. No justifiquemos el pecado. Es maravilloso que Dios nos perdona. 1, 2, atrévete a poner límite. Siempre nos va a perdonar. Pero yo les pregunto, si Dios solamente ofrecería el perdón, ¿no estarías tú diciéndole al Señor, Señor, es tan lindo, después de pecar, claro, recibir el perdón? ¿Cómo es lindo en un matrimonio cuando hay una pelea y después se reconcilian, no? ¿O no es linda? La pelea no es linda, pero la reconciliación, ¿verdad que es linda? Bueno, pero mis hermanos, ¿y si ahora Dios nos dice, tengo algo para ofrecerles a ustedes? Perdón. Ay, sí, Señor, nos hace tanto bien el perdón. Pero, Señor, ¿y no nos puedes capacitar para que no caigamos en ese pecado? Ya te pedí tantas veces perdón por eso. ¿No nos podés dar algo más que perdón? ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? No solo perdono, limpio, renuevo el alma, el corazón. Y si ustedes permiten, la naturaleza carnal, la naturaleza caída, queda anestesiada. No desaparece, pero si ustedes me dan la chance, la naturaleza, ¿verdad?, espiritual, al estar unidos a Cristo Jesús, será suprema en la vida de ustedes. Sí, pero soy débil. En la debilidad está mi poder. ¿Leyeron? No hay forma, mis hermanos. Alabado sea Dios por eso. Quisiéramos decirle a Dios en esta noche, quiero experimentar la belleza de la salvación más intensamente si nos ponemos de pie y oramos. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias por estos momentos preciosos que en tu amor tú nos permites pasar.
Gracias porque podemos sentir tu presencia. Gracias porque podemos saber que el Espíritu Santo, los ángeles ministradores están aquí. Gracias porque espiritualmente tú nos unes a la familia del cielo. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque penetra hasta lo más profundo del corazón, porque nos hace tanto bien. Y gracias porque además de concedernos el perdón, tú puedes transformar nuestros corazones. Bendícenos para que podamos nosotros andar en el Espíritu, para que podamos buscar las victorias que tú has prometido concedernos. Y si nuestros pies resbalan y caemos, que podamos prontamente ir a buscar el perdón y ese nuevo comienzo. Despídenos con tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por